Aquí el presidente nos explica con peras y manzanas y los demás funcionarios, pues cómo se chingaban la lana y cómo también la prensa tradicional, Grupo Imagen, Ciro Gómez Leiva, la semana pasada le dedicaba mucho tiempo a las noticias y reportajes especiales para las noticias, pero no lo vi a Ciro Gómez Leiva con Calderón haciendo lo mismo. Pero bueno, comenzamos. Bueno, ahorita el presidente les contesta como prometió la semana pasada respecto a las medicinas, toda la información, pero cada vez, cada vez las televisoras, digo, ojalá que ya lo pongan en contexto, empezar a cambiar ya de caras, cambiar a Ciro Gómez Leiva, a cambiar a Lore de Mola, cambiar a López Dóriga, ya empezar a hacer una limpia si no quieren desaparecer durante este año y los próximos años que siguen. Van a seguir sobreviviendo y medio viviendo con los presupuestos de inversión que tiene, bueno, de gasto en publicidad de gobierno. Si siguen así y piensan que es suficiente, son una bola de huevones. Pero bueno, vamos a empezar a escuchar lo que dice el presidente y lo vamos a empezar pues a desmenuzar. Las medicinas y de la negativa a venderle a una institución de salud en Tabasco. No tenía yo la información, pero aquí el doctor Alcocer puede hablar de esto. Lo que sí quiero, porque todo lo que hacemos debe ser pedagógico, antes se decía que la política era asunto de los políticos, que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos. No, la política y la economía es asunto de todos. Además, no es tan difícil de entender, no es tan complejo. Se requiere sentido común, juicio práctico, nada más. Lo que sí es importante que la gente sepa es que los medicamentos están clasificados y hay lo que le llaman claves, que son como pues las fórmulas o las marcas, las claves. ¿Se acuerdan ustedes que Ahí le va a Lord Molécula, toda la bola. aquí cuando hablábamos del huachicol, un técnico habló de la molécula y no sabíamos qué era, ¿no? Y no era más que la gasolina, pues. Pues las claves. ¿Cómo era el modus operandi de la corrupción? O uno de los modus operandi de la corrupción en la adquisición de los medicamentos. Y ustedes seguramente van a investigar. Se hacía una licitación, incluso una compra consolidada de 1.500 claves. Se ponían de acuerdo y nada más vendían 1.000 y quedaban 500 sin compromiso de venta. ¿Para qué? Para que se compraran esas 500 por urgencia, ya sin ningún control. Y por esas 500
se pagaban 2, 3 veces más. Entonces, ahí estaba el business, ahí estaba el negocio. Compraban a un precio, por decir 1000 presidente, y el negocio estaba en las otras 500, porque como eran de urgencia, aparentemente, pues decían, ¿quién son urgentes? Pues no, ¿cómo me las das? No, pues te las voy a dar, si costaban 10, pues te las doy a 30, es que son urgentes y pues es pedido urgente y es más caro. Ahí estaba el negocio. ¿Qué onda, Germán? ¿Por qué no denunciaste eso, Germán Martínez? ¿Por qué no dijiste eso? Era tan fácil nada más decirlo y ya. Eso era todo. Digo, eso era. se ahorraba en 1000, 10%, 20%, pero en las 500 que no se ofrecían y que eran tratos directos, ahí se perdía la hacienda pública, el presupuesto público, pues perdía 200, 300%. Eso sí, sucedía mucho. Entonces, por eso el predominio de unas cuantas distribuidoras de medicamentos o proveedores de medicamentos, un modus operandi. Así es. Nada más que estamos hablando de la corrupción o de los delincuentes de cuello blanco, que otra de las cosas que debemos de tener muy presente es que todo esto se toleraba, pero además no se perdía ni siquiera la respetabilidad, se veía normal. Entonces se acusaba de ladrón al que se robaba una bolsa en el mercado y a los que se robaban cientos, miles de millones de pesos, hasta se les hacían honores, no perdían su respetabilidad. Entonces tenemos que acabar con la corrupción y estigmatizar a los corruptos. Así es. El que robe sea señalado, nada de que se le aplauda, nada de que se le vea como una gente astuta que triunfó a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de una de las maneras en que robaban. Pero lo de Tabasco, pues aquí el doctor. Sí, por favor. Este doctor me cayó muy bien. Con mucho gusto, señor presidente, señores secretarios. Efectivamente, como ya lo explicó el presidente y lo había comentado el secretario de Salud, existían distintos mecanismos de uso faccioso del mercado de insumos para la salud. Y cabe destacar que en casi cualquier esquema de corrupción uno encuentra la coparticipación o la complicidad de funcionarios públicos y agentes privados. Y esto vale la pena destacarlo porque el combate a la corrupción tiene que ser sistémico, tiene que ser general, profundo. No se puede tener un discurso donde solamente se identifican los cómplices al interior del gobierno. Evidentemente esto es totalmente inaceptable, pero también existe complicidad en el lado privado. Claro. Entonces, cuando uno quiere reordenar, transformar la nación y tener una nación justa, una nación equilibrada, tiene que considerar que todos tenemos que ser partícipes de una nación que se basa en las leyes y que se basa en la confianza. Y este modelo de piso parejo, como se ha llamado, que quiere decir a nadie se le dan privilegios en los mercados de insumos que compra el gobierno, en este caso específico la salud, requiere el compromiso de las empresas privadas para jugar las reglas del piso parejo, que no son otras que las reglas de la ley.
En el caso particular de Tabasco se ilustran algunos de estos vicios que tienen que ver con el manejo de organizar la oferta por parte de los proveedores privados para poner al gobierno en una condición de desventaja al concentrar en pocas manos o en pocas empresas, ya sea de producción o de distribución de los insumos, el mercado. Entonces ellas mismas se ponían de acuerdo, las compañías, y jugaban a turnarse o algún mecanismo en el que se organizaban, de modo que hubiera menor oferta, menor diversidad de oferta. Y mientras que en nuestro artículo 28 de la Constitución y la Ley de Adquisiciones hablan del imperativo de tener una competencia abierta en el mercado de insumos, las propias compañías, insisto, ya sea productoras o distribuidoras, reducían esa competencia y se ponían de acuerdo, de modo que el gobierno tenía menos opciones donde elegir y, desde luego, privaba el aumento de precios exorbitantes, más allá de lo que es adecuado. En el caso particular de Tabasco se ilustra otro fenómeno, que es el reducir por completo la oferta, que ya explica el presidente, y decir no hay, por el momento no tengo, no puedo cubrir, y se declara desierta una licitación pública, por ejemplo, y eso pone en completa desventaja al sector salud o cualquier otro sector, el ejemplo aquí es salud, porque tiene que resolver la necesidad en un momento dado, cuando se acerca el tiempo en que no hay suficiencia de materiales o de insumos, entonces tiene que ir a una compra emergente que es completamente desfavorable. Así es. Lo que estamos buscando es reordenar con estricto apego a la ley la dinámica del mercado. Lo que hicimos con los antirretrovirales ilustra precisamente eso. El gobierno, haciendo uso de la ley y haciendo uso de sus facultades, compró inteligentemente y en lugar de dispersar la demanda de antirretrovirales, la concentró con un criterio médico de optimización, de lograr mejores tratamientos, más modernos, más efectivos, y además eso redundó en tener aumento de volúmenes por cada clave y poder negociar mejores precios, y en este caso con reducciones superiores al 50%. ¿Tiene la cifra de cuánto dejaron de percibir estas empresas por no comprar, no permitir esta compra, esta operación? ¿Se refiere a las de Tabasco o se Sí, refiere a las de Tabasco, anteriores? específico. Tenemos varios elementos que se están trabajando, todavía creo que es temprano para dar a conocer la información. Si el presidente lo considera pertinente, el secretario de Salud, el secretario de Hacienda, quizás será pertinente dar ejemplos específicos una vez que lo resolvamos. Pero en este momento, y agradezco, como lo hice anteriormente, el excelente trabajo de la maestra Raquel Buenrostro, estamos trabajando precisamente en poner en juego estos elementos que se basan en la ley, se basan en los principios de transparencia y competitividad económica y que simplemente estamos ejerciéndolos, que anteriormente no se ejercían más que en el discurso. Pero no hay sanciones para las empresas farmacéuticas. Insisto, es todavía muy temprano, es un proceso que está en deliberación, tanto en la parte de negociación como en su momento en la parte de fiscalización y eventualmente las sanciones si es que estas aplican. Solo una precisión, ¿por qué solo se lograron acuerdos con 22 estados y no con las 31 entidades de la República? ¿Respecto a compras? Sí, básicamente lo que hicimos fue lo siguiente, y aquí vale la pena destacar la dinámica estatal versus la dinámica nacional. Algunos insumos para la salud es muy factible comprarlos de manera central, y esto nos permite precisamente estos esquemas de concentración de la demanda que a su vez permiten mejores negociaciones. En el pasado, las entidades federativas tenían la completa libertad de hacer compras de distintos insumos, y el gobierno tenía también a nivel central la facultad de decidir, mediante el mecanismo de financiamiento que existía a través del Seguro Popular, de decidir si transfería recursos en dinero, recursos financieros, o recursos en especie, comprar centralmente y destinarlo a los estados. Y esto, en muchos casos, se perdieron oportunidades por no tomar la decisión de hacer compras centralizadas. Ahorita estamos teniendo un cuidadoso análisis de equilibrio, y esto quiero destacarlo también por lo que ha ocurrido de rumores en la prensa, de que a veces pareciera
la opinión pública percibir que privilegiamos el combate a la corrupción sobre la protección de la salud, y esto no es el caso. Para nosotros es indispensable proteger la salud, esa es la obligación de nuestro gobierno a través de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, y lo vamos a hacer con toda responsabilidad y todo cuidado. Pero eso no nos va a inhibir de combatir la corrupción por las importantes consecuencias que tiene sobre la propia salud, sobre la propia efectividad del Sistema Nacional de Salud y las demás implicaciones económicas. Entonces, en algunas situaciones en donde hemos calculado que es pertinente por razones de eficiencia en el proceso de adquisiciones o porque hay existencias o porque hay contratos previamente establecidos que permitirán la adquisición de los bienes, los estamos continuando, pero nuestro impulso mayor es a lograr un esquema de muy buena coordinación con los gobiernos libres y soberanos de las entidades federativas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud en uso de sus facultades legales. Presidente, además en el tema de seguridad, hoy Grupo Imagen Multimedia publica datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, en donde se resalta que se ha incrementado el uso de armas de fuego en el país, sobre todo en la parte de los delitos de homicidio. Bueno, este ya es otro tema, obviamente, pero bueno, lo de la salud, las medicinas, pues bueno, es lo que queríamos aquí destacar ahorita. A final de cuentas, igual, Grupo Imagen está encargadísimo ahorita de lo de las medicinas y es un canal panista, o sea, aunque no lo quieran aceptar. Grupo Imagen es un canal panista de closet, obviamente. Sigo Gómez Leiva, obviamente se ha equivocado, no reconocido y obviamente es enemigo acérrimo del gobierno. Y pues nada más le da difusión a lo que le conviene. Y ahorita, bueno, ya el esquema de cómo triangulaban y cómo negociaban, cómo apretaban al gobierno, cómo simulaban compras fast food de rápido, food, rápidas, por eso, pues ya me equivoqué, sí se ve que tengo hambre, ¿verdad? Perdón. Entonces yo creo que a final de cuentas este es el trasfondo. Y vuelvo a insistir, era tan fácil explicarlo, Germán, Germán Martínez. Eso era todo, explicarlo. Pero bueno, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y bueno, es algo que nos gusta mucho. Pensar más allá de que lo que la gente no quiere pensar.